conversar la tarde de hoy sobre los mercados, cómo se están moviendo y qué ha estado ocurriendo. Bienvenido, Lorenzo. Gracias, Mariana, un placer siempre estar aquí. Bien, bueno, queríamos conocer tus impresiones de lo que ha estado ocurriendo en el mercado. Está finalizando prácticamente el mes de febrero, segundo mes del año, y me gustaría conocer cuál es la visión que tienes. Hemos visto movimientos importantes la semana pasada con un error para Lyft y también veíamos cómo se está moviendo Nvidia y da envidia verla, cómo está de alta si no entramos en el mercado. Sí, Mariana, bueno, mira, el año ha empezado de una manera muy agresiva hacia la alza, ¿no? Hemos visto aumento en los precios de acciones de tecnología, en específico las acciones que están relacionadas a la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? La inteligencia artificial está haciendo que se rompan muchos modelos antiguos y que la innovación en todos los segmentos de la economía sean importantes. Entonces, las empresas que estén relacionadas o que sean suplidores de algunas partes de lo que significa la inteligencia artificial van a tender a ir a la alza. Tocabas el caso de Nvidia, que es básicamente un fabricante de chips que hacen que todos los centros de data que son necesarios para que funcione la inteligencia artificial existan. O sea, básicamente Nvidia es quien está mandando, entre otras, todos esos chips y están teniendo unas ventas increíblemente altas. De hecho, el día de ayer ellos casualmente reportaron las ganancias del trimestre anterior y básicamente subió la acción en un solo día a 14%. Estamos hablando de una acción que ya es la tercera o cuarta más grande de la bolsa americana y que suba 14% en un día es un comportamiento increíble. Entonces yo creo, bueno, que el sector que está dando más crecimiento, sin duda alguna, es todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Ahora, dentro de esto, ¿consideras que ese es un crecimiento que va a ser sostenible en el tiempo o es simplemente un boom, una especie de burbuja? Es una excelente pregunta. Lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Si estamos viendo demasiados avances en todas las áreas legales, científicas, financieras, etcétera, etcétera. Y podemos compararlo incluso cuando llegó el Internet, acciones que estaban en el famoso .com, que tuvieron crecimientos incluso mucho más altos de lo que puede tener Nvidia u otras empresas similares. Yo sí creo que la demanda es real, a diferencia a lo mejor de unas burbujas pasadas. Mucho se queda en la expectativa de lo que viene o el boom que pudiese ser, pero aquí lo que se está viendo es que las ventas son reales. O sea, lo que reportó Nvidia ayer fue una locura. Cuando pasó la burbuja del 2000, que fue cuando las acciones de Internet se inflaron muchísimo y cayeron, muchas empresas ni siquiera generaban ganancias. Entonces yo sí creo que es un rally que va a sostenerse en el tiempo y que debería seguir durante este año. Dentro de lo que estás viendo, ¿hay algún tipo de relación de esto con el movimiento que han tenido las criptos que también se han disparado y parecen volver a tener un rally alcista? Bueno, una relación directa entre criptomoneda e inteligencia artificial yo no la veo como tal. Sin embargo, lo que sí sucede es el apetito al riesgo. Cuando los índices de Wall Street están en máximos históricos, mucha gente está realizando ganancias de operaciones pasadas, hay apetito al riesgo, estamos viendo las empresas de inteligencia artificial subiendo. Bueno, los inversionistas con cash en la mano deciden, bueno, el Bitcoin sigue siendo un activo de gran capacidad de retorno. ¿Por qué? Porque Bitcoin, a diferencia de otras empresas, como por ejemplo Apple, que es una empresa que está muy, muy sólida, muy grande, para que Apple suba 100, 200% es complicado. ¿Por qué? Porque sería básicamente un tercio del Producto Interno Bruto del mundo si se Claro. triplica, ¿no? O no tengo el número exacto, pero Bitcoin sí es viable que de 50 salte a 100 y no es algo inaudito, algo que no pudiese pasar. Entonces, tiene una capacidad de retornos asimétricos. Es decir, cuando tú ves año a año los retornos del Bitcoin, hay años donde ha perdido 40, 50%, pero hay años donde ha ganado 300, 400% y sigue siendo un activo muy joven, que no llega a los 20 años. Cuando hablabas de momentos históricos, hemos visto, por ejemplo, el Standard Poor's 500 superando los 5.000 puntos. ¿Eso a qué se debe? Bueno, básicamente recordemos que el Standard Poor's 500 son las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, pero las 500 empresas no tienen el mismo peso en el índice, sino que las empresas más grandes tienen mayor peso, como decir, dentro de esa torta. Pues entonces, nada más entre las 7 grandes, Nvidia, Apple, Amazon, Google, ellas son gran parte del índice, y como la mayoría de esas 7 empresas grandes están relacionadas al sector tecnología e inteligencia artificial, han tenido unos desempeños muy muy buenos que han hecho que el índice como tal suba y rompa los máximos históricos.
Vemos también movimientos importantes en materia de materias, en lo que es materias primas como tal, que quizás es lo más tradicional hacia donde te migras cuando hay inflación. En este caso, ¿qué puede estar ocurriendo aquí en el mercado? ¿Qué está pensando el inversionista en este momento? Mira, sin duda alguna que creo que lo hemos conversado anteriormente, el oro sigue siendo ese activo refugio, ese activo donde vas a ir cuando haya cierta inestabilidad, turbulencia, porque también hay que estar claro de algo, Mariana, es que este boom que estamos viviendo hoy o esta euforia se va a acabar. Esto no dura, o sea, fuese espectacular si siempre en la bolsa tuviésemos esas subidas y se mantuviesen durante todo el año y no hubiese ninguna corrección. Entonces, cuando esas correcciones suceden, muchas veces vemos a los inversionistas irse hacia el oro, que para mí sigue siendo un activo clave para cualquier inversionista que debe tener un pequeño porcentaje en su cartera. Es decir, que a pesar de estar cosas, de haber momentos como este para el área tecnológica, donde estamos viendo acciones como Nvidia capitalizar o donde vemos al Bitcoin como ese activo para obtener grandes ganancias o grandes retornos, el oro sigue siendo ese activo de refugio por referencia. Sí, sin embargo, o sea, con el oro no vas a tener un retorno de un 40 o un 50% al año, no es algo, bueno, todo puede pasar en la vida. Pero preservas tu capital. Pero preservas tu capital y probablemente juegues defensivo, pero a la vez te mantengas expuesto a una posible alza que puedas experimentar durante el periodo de la tenencia del oro en tu cartera. Pues. Bien, nos corresponde hacer la pausa y al regreso también me gustaría consultarte respecto al efecto que puede tener en el momento que haya una corrección en las tasas de interés del Tesoro americano. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.